de acuerdo a los testimonios que hemos recibido a lo largo de estos 2 días, se plantea como una lucha entre porteños y miembros del interior. Estamos hablando de los fondos coparticipables, de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, y esto que también trae aparejado lo que dispuso también el presidente de la Nación, que es recusar a la misma Corte Suprema de Justicia y presentar un pedido de revocatoria. Por eso ya mantengo este contacto con nuestro economista, con Horacio Robelli, para conocer el impacto de toda esta decisión en nuestra provincia y en todo el interior. ¿Cómo estás, Horacio? Un gusto saludarte. Ana, al contrario, el gusto es mío. Muchas gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Gracias, Horacio. A ver, te tenemos acá y podemos comenzar por parte, porque a ver, la persona que en el día a día va a corre, voy, trabajo, tengo que hacer los sanguchitos, o sea, ves que sí, la Corte, fondos coparticipables, hay muchas personas que dicen, ¿de qué estamos hablando? En el ritmo loco que llevamos muchos. Entonces, por eso quiero que pongamos sobre la mesa esto. ¿Qué es la coparticipación y cómo se distribuyen los recursos? Bueno, mirá, es así, nosotros somos un país federal, por la Constitución Nacional, aunque no parezca, somos un país federal. O sea, todas las provincias, y la Ciudad de Buenos Aires es provincia desde el año 2016, tiene categoría de provincia. De provincia. Si bien es cierto, es una ciudad autónoma, pero tiene categoría de provincia. Somos todos iguales ante la ley. Pero la Ciudad de Buenos Aires tiene prerrogativas que no tiene todo el país. Por ejemplo, los bancos, todos los bancos. El Banco de Tucumán es el Banco Macro. La sede central del Banco Macro está en la Ciudad de Buenos Aires y paga el impuesto a los ingresos brutos en la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo que hacen los grandes bancos, hacen las grandes empresas. O sea, Buenos Aires tiene recursos que no tiene Tucumán y tampoco el resto de la provincia. Entonces, y aparte está el asiento del gobierno nacional. También, porque fíjate, al estar el gobierno nacional también significa mayor nivel de actividad, mayor nivel de ingresos tributarios. O sea, tiene ingresos genuinos que no tienen las provincias. Las provincias no tienen los ingresos que tiene la ciudad de Tucumán. Es más, cuando se da el estatuto de categoría provincial, se decide que la nación, porque acordate que la ley actual de coparticipación, la ley 23.548, data del año 1988. Y estamos diciendo que Buenos Aires es una categoría provincial a partir de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del año 2016. Por lo tanto, lo que deciden es darle una 1,4% del total de lo que recibe la nación, de la masa coparticipable al 1,4%. Las provincias aceptan. Ahora, ¿por qué tienen que aceptar la provincia? Porque la nación no tiene territorio físico. La nación, el territorio que está usando la Casa de Gobierno es de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Cuando hace obras, las hacen las provincias. Claro. No tiene territorio físico. La nación es inquilina, no es inquilina, pero digamos, es inquilina de donde está. La Policía Federal, si hay una delegación en Tucumán, es inquilina de donde está. La ANSES, que es el Sistema Nacional, también es inquilina de donde está, no tiene territorio físico. Entonces, las obras que hace, las hacen las provincias. Si vos ya le disponés que 1,4% de la nación se lo dan a la Ciudad de Buenos Aires, le está restando la provincia. Claro. Esto era más o menos lo que le dan de más a la Ciudad de Buenos Aires es lo que tienen de menos las provincias hoy por hoy. Y esto es lo que se agrava con esta medida. Macri, ¿qué ha hecho? Para beneficiar a Rodríguez Larreta, para beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires, él es porteño. Por más que nació en Tandil, él todos sus intereses los tiene en Buenos Aires. Él es porteño y como porteño benefició a la Ciudad de Buenos Aires, que es el punto de apoyo de lo que era el PRO y ahora es Juntos por el Cambio, es la Ciudad de Buenos Aires. La proyección de ellos, de toda la derecha, Milei, todo lo que nos envenenan por televisión y por los medios. Por eso agradezco a la Tucumana que sea un medio alternativo, porque todo lo que nos envenenan, la Gaceta, García Galmington hizo un acuerdo con DIN. DIN es la agencia de diarios y noticias de Clarín. O sea, estamos infectados permanentemente por la información de los porteños y la visión que ellos tienen. Ahora resulta que no solamente están conforme, Macri le había dado 3,75, en vez de darle 1,4 le dio 3,75. La Corte Suprema de Justicia lo que fue es decirle no, hay que darle 2,95. 2,95. La diferencia que hay entre el 2,95 que la Corte Suprema de Justicia decidió en el día de anteayer darle por digamos, una resolución jurídica, una resolución que no tiene nada que ver con las leyes de coparticipación, ni tampoco con la situación política de lo que pide la provincia. Decide darle la diferencia entre 2,95 y 1,4, decide darle 1,55% de la masa de recaudación
tributaria coparticipable. La masa de recaudación tributaria coparticipable de este año 2022 es de 13 billones de pesos. 13 billones de pesos. Vos le das el 1,55, eso significa más de 200 mil millones de pesos. O sea, la estamos cediendo del conjunto de las provincias que se podían utilizar para transferencias. Vos fíjate que nosotros tenemos una baja en el subsidio de energía eléctrica, estamos pagando más energía eléctrica, y estos 200 mil millones de pesos podían distribuirse en subsidio de energía eléctrica para todos los ciudadanos de todo el país y no dárselo a una ciudad que no necesita. ¿No? Con lo Claro, deficiente que es, si hablamos de energía, de servicios en el interior, Tucumán lo padecemos. Tucumán que paga el servicio eléctrico más caro de todo el país, porque encima tiene, al privatizarse y las empresas pueden cobrar lo que quieran, paga 13 veces más que lo que paga el ciudadano de Buenos Aires. La ciudad de... 13 veces más. 13 veces más, lo dijo. Fue uno de los expertos en el tema y demostró que se pagaban energía 13 veces más que lo que paga el kilowatt en la ciudad de Buenos Aires. O sea, estamos en un país unitario, de hecho, por más que la Constitución diga que espera unitario, de hecho, donde los ciudadanos de Buenos Aires son de primera con respecto al resto del país. El resto del país paga más caro, cualquier servicio lo paga más caro, desde combustible, alimentos, transporte. Menos el azúcar, porque el azúcar se produce en Tucumán. Todo lo demás paga más caro la provincia. Y en vez de beneficiar a quienes están perjudicados por la distancia, porque este país se centra en Buenos Aires y alrededores, toda la urbanización, toda la edificación, todas las industrias, todo el comercio, todos los servicios están sobre la ribera del Río de la Plata o una parte del Río Paraná. Llega el eje Rosario-Buenos Aires y todo el país. Bueno, este grado de descentralización deforme debería compensarse con el sistema de coparticipación. Entonces el sistema de coparticipación se utiliza de los recursos que son de todos, distribuirlo de la mejor manera posible para que todos seamos iguales ante la ley. Y eso es lo que no hace el gobierno. El gobierno no respeta el principio constitucional federal, no respeta la ley de coparticipación 23.548 y no respeta tampoco a una ley que hizo que autorizó este gobierno, que la ley 27.606, que es la que disponía volver todo para atrás, sacar ese decreto que había hecho Macri y decirle no, a la ciudad de Buenos Aires le corresponde solamente el 1,4% de la coparticipación. Esta es la verdadera discusión. Por eso que los gobernadores reunidos, 10 gobernadores reunidos con el presidente de la Nación, decidieron no dar lugar al recurso de la Corte y es más, enjuiciar a la Corte Suprema de Justicia por intrometerse en temas que no le corresponde. Se está intrometiendo en un tema político como es la distribución de impuestos, la coparticipación de impuestos entre las provincias y la nación. Y esto, Horacio, ha generado ya un verdadero revuelo. Bueno, por un lado, el tema, a ver, cuando se habló el tema de la coparticipación, de lo que se le da a Buenos Aires, no causó tanto revuelo como causa ahora, digamos, esta respuesta del presidente de recusar a los miembros de la Corte. ¿Esto es viable? Claro que es viable, porque la Corte se ha tomado atribuciones que no le corresponden. O sea, la justicia está para juzgar, no está para corregir lo que hace. Está dando una ley, suspende la aplicación de... O sea, lo que hizo bien Alberto Fernández, unas pocas cosas que hizo bien Alberto Fernández fue, bueno, acordamos con la provincia que vamos a redistribuir esto que le estaba dando Macri por decreto, le está dando la Ciudad de Buenos Aires. Anulamos ese decreto, lo anulamos por una ley, no por un decreto. Porque un decreto puede ser rebatible por otro decreto, pero no por una ley. La justicia tiene que tomar las leyes como instrumento, no juzgar las leyes. La ley ya está, la que tiene que hacer la justicia es aplicarla a su mejor entender y saber, dice la Constitución. Pero tiene que aplicarla, no suspenderla. Se toma prerrogativas que son del Congreso de la Nación y suspende la ley 27.606, que es la ley que determina que la Ciudad de Buenos Aires le corresponde el 1,4%, que fue el porcentaje que le dieron cuando se creó la ciudad y se le dio la misma categoría que a una provincia. Lo que hace es una ley, ellos tienen que cumplir la ley, no suspenderla. No tienen fuero para suspenderla, no tienen la facultad para suspenderla. Es obvio que en este caso el presidente de la Nación y las provincias tienen razón y que esto... la única forma de seguirme es que el Ejecutivo no va a cumplir porque va a considerar que es inconstitucional y no responde a las leyes la decisión que hizo la Suprema Corte de Justicia. Eso no formal.
Y en lo informal todos sabemos que la Corte Suprema de Justicia, los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, los 4 miembros responden a la Ciudad de Buenos Aires, responden al Poder Económico, responden a Clarín, y Clarín, si a quien le interesa sobremanera que sea Rodríguez Larreta el candidato a presidente o algún otro de la derecha y no un candidato a Nacional Popular. Lo que están haciendo con esto es cercenando la voluntad de los legisladores y la decisión de la provincia. Claro, y lo que Clarín te dice hoy por hoy, a través de los diferentes medios, es justamente el atropello a la Corte, más allá de lo que estábamos hablando. Es otro el mensaje que se da a la sociedad. Eso demuestra el cinismo, el grado de mentira. Como 4 tipos, elegidos por nadie, porque si hoy queda, bueno, fueron elegidos constitucionalmente, elegidos por nadie, se eligieron ellos también. Muchos de ellos tenían currícula para ser supremos, para ser jueces supremos, ¿verdad? Pero una cosa que tenía currícula, Rosenkrantz trabajó para Clarín, el estudio de Rosenkrantz era el estudio de Clarín, y ahora está como juez supremo. Todos tienen un pasado difícil de transparentar, los 4. Si encima esos 4 le dejás decidir por el país, bueno, entonces cerremos el Congreso, cerremos el gobierno, si deciden ellos. No puede haber, es una cosa anómala y fomentada por el poder económico. Realmente los jueces no pueden desconocer una ley, como la ley, suspender la ley 27606. No existe causa para suspender una ley. No hay antecedente en la Argentina que vos podés suspender una ley. No hay antecedentes en la Argentina. No hay ningún antecedente que la justicia suspenda la ejecución de una ley. O sea, se están tomando atribuciones sobre el Congreso de la Nación y se están tomando decisiones en la provincia, porque acá los soberanos son los elegidos por el pueblo. A estos jueces no los eligió nadie. Fueron por camarillas internas del Poder Judicial, tienen antecedentes jurídicos para hacerlo. Yo no digo que son don nadie, son tipos que pueden haber sido, pero no los eligió nadie. ¿Quién los eligió a los jueces? El gobierno, el sistema judicial es un sistema propio y no tiene elección de nadie. En Bolivia se eligen los jueces, acá no los eligió nadie. Y encima toma atribuciones sobre el Congreso de la Nación, que los elige la población, a los diputados y senadores que la población, y contra los gobernadores que también los elige la población. O sea, vos tenés acá cuerpos que son decididos por elecciones libres, como son las elecciones en Argentina, con condicionamiento si querés, pero elecciones al fin, contra 4 jueces que lo terminan nombrando Clarín, porque la verdad es que estos 4 jueces fueron hasta ahí con la propaganda y el apoyo que le hizo Héctor Magneto, que es el dueño de Clarín. Jamás fallan contra Joseph Lewis, que toma el lado escondido en la provincia de Renero. Jamás fallan están secando los ríos de Corrientes porque Aranda, que es un dueño de Clarín, unido a Soros, explotan a rajatabla el arroz y el arroz necesita mucha agua y sacan agua del río. Hacen atropellos jurídicos de verdad y la Suprema Justicia no los ve, ni los oye, ni sabe que existen. Pero, eso sí, cuando le interesa al poder económico, como es este caso de apuntar a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de las provincias, toma decisiones arbitrarias como esta, como es suspender la ejecución de una ley. Y es como una lucha, ¿no? Es como decir, vale más un porteño que un tucumano. A ver, desde Cava el reproche que se escucha es que las provincias reciben más de los que aportan, digamos. Pero es mentira, claro. ¿Y qué producen los porteños? Claro, eso te voy a preguntar. ¿Qué producen ellos? Nada. Buenos Aires no produce nada. No tiene algunos talleres menores. Algunos talleres menores no producen nada. Comercializa todo. Lo que pasa, te repito, las casas centrales, todas tienen su central en la Ciudad de Buenos Aires. Y la recaudación, la Ciudad de Buenos Aires podría, no, es más, el gesto noble de la Ciudad de Buenos Aires sería que ellos no podrían cobrar la cantidad de impuestos de ingresos brutos a las casas centrales y tendrían que derivar parte de esos ingresos a las provincias. Eso debería compartir. Si nosotros hay que pensar una ley de coparticipación, pero una ley de coparticipación que contemple todos los ingresos, porque no puede ser que a un millonario le dé lo mismo, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que le dé lo mismo que lo que le da al resto de la provincia. Ellos en el Producto Bruto Interno de la Argentina aparecen con casi el 20% de la participación. ¿Por qué? Porque tienen todas las centrales ahí, todas las empresas tienen, la gran mayoría de las empresas tienen sus centrales en Tucumán, en la Ciudad de Buenos Aires, claro. Mientras en Tucumán no hay nada. Nosotros no tenemos, en Tucumán no liquidan impuestos. Los bancos, ya te digo, el banco de la provincia de Tucumán liquida impuestos al servicio bruto en Buenos Aires a través de Macro. Lo que liquida el banco de Tucumán en Tucumán es una parte mínima de lo que realmente liquida el Banco Macro, porque el Banco Macro es el principal accionista del Banco de Tucumán. Y la ganancia que tiene el Banco Macro, que es donde lo vos liquidás, lo hace en la Ciudad de Buenos Aires. Paga impuestos a la ganancia, todo lo hace en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué tenemos nosotros que
el interior del país tener que sostener a los porteños. La energía viene de la... Si Tucumán, si la ciudad de Buenos Aires aislada del resto de la provincia, no tiene electricidad, no tiene gas, no tiene alimento, no tiene nada de nada. O sea, realmente es una situación parasitaria del resto del país. Es una situación de parásito del resto del país. Y sin embargo se atribuyen una igualdad jurídica, como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la provincia, y no solamente eso, sino que encima, gracias a Macri, gracias al gobierno de derecha que hubo, se toman recursos que le corresponden a las provincias. Horacio, te agradezco mucho este contacto con nosotros, con la tucumana y en definitiva con todos los tucumanos. Yo te agradezco a vos. Nosotros tuvimos un gran pensador que fue Juan Bautista Alberdi, pensaba en un país federal y temía el poder de los porteños. Acordate que la pelea de Alberdi fue contra Mitre. Temió siempre esta arrogancia y el poder del puerto de Buenos Aires. Juan Bautista Alberdi hubiera salido criticando duramente esta posición de los jueces que se dicen de la Constitución. Te mando un fuerte abrazo y felices fiestas, Horacio. Igualmente para vos, felices fiestas y espero poder hablar con ustedes antes que cierre el año. Claro, si seguimos la semana que viene, por supuesto. Un abrazo, un abrazo. Gracias. Horacio Robelli, el gran economista tucumano, dándonos luz en el marco de toda esta situación que está sucediendo en nuestro país.